El romance de Hyuna y Jungkook no ha sido bien recibido por los internautas, quienes recuerdan el oscuro pasado del exintegrante de Highlight y su relación con Bernie Sun. El anuncio de su relación no está siendo bien recibida por los fans. Tras la bomba que los famosos coreanos lanzaron en Instagram, las redes sociales no tardaron en colapsar de críticas negativas debido a los antecedentes del exmiembro de Highlight. Tan solo unos años atrás, el rapero junto con otros artistas estuvo involucrado en un crimen sexual que expuso el lado más oscuro de la industria del entretenimiento de Corea del Sur, el infame caso de Bernie Sun. Aunque Jungkook no fue enjuiciado por este hecho, el artista no se salvó de la condena de muchos internautas, quienes vuelven a colocar en la mesa de discusión sus actos. Hyuna y Jungkook sorprendieron por completo el 18 de enero cuando subieron en sus respectivas cuentas de Instagram la misma foto de ambos tomados de la mano. Aunque en ese momento no confirmaron explícitamente que eran novios y sus agencias optaron por abstenerse de responder al tratarse de un asunto personal, el cariño que mostraron en la imagen y la descripción que la cantante incluyó en el post alimentaron el rumor de un romance. El día siguiente, el 19 de enero, el idol confirmó su romance con Hyuna, diciendo lo siguiente: "Hola, solo pensé en dejarte este mensaje ya que debes haberte sorprendido por la repentina noticia. Nos va bien mientras obtenemos energía positiva uno del otro, así que me gustaría que pudieras cuidarnos amablemente. El clima se ha vuelto más cálido, pero todavía hace frío por la noche. Ten cuidado de no resfriarte y disfruta tu cena". Pero ¿quién es Jungkook? Nacido el 19 de diciembre en 1989 en Corea del Sur, debutó en el mundo artístico en el 2006 como rapero de un grupo de K-pop que solo duró 3 años. Otro famoso integrante de esa boy band fue Kevin Hu, que más tarde se hizo conocido por otra banda. En el 2009, después de la disolución del grupo, el artista redebutaría pero como rapero bajo la agencia Cube Entertainment junto a sus otros compañeros. Convirtió a su boy band en una de las más representativas de lo que se conoce como la segunda generación de K-pop. El éxito y la unión del grupo de chicos era tal que no se separaban, incluso luego de que todos los integrantes dejaran Cube y llegaran a fundar su propia agencia para relanzarse en el 2017 con el nombre de Highlight. Sin embargo, la fortuna le daría la espalda cuando se expuso en el 2019 su vínculo con Bernie Sun, uno de los casos de delitos sexuales más sonados en Corea del Sur. ¿Qué es el caso de Bernie Sun? Bernie Sun fue un amplio caso que comprometió a varias autoridades y celebridades coreanas, incluidas idols de K-pop, además de involucrar delitos sexuales, apuestas y de drogas cometidos en el lujoso club homónimo, el cual entonces tenía como uno de sus directores al ex integrante de Big Bang. Implicó la distribución en línea de videos ilegales de mujeres. Pero ¿cuál es el vínculo que tiene Hyun al Bernie Sun? Él se vio relacionado con este caso cuando su nombre apareció en la lista de supuestos integrantes de la sala de chat donde se publicaban filmaciones sexuales ilegales junto con Yoon Jong-jun y Cho Jong-hoon. Estos últimos fueron condenados a la cárcel por violar en grupo a mujeres inconscientes, firmar sus crímenes y distribuir las grabaciones. Aunque a un inicio el entonces miembro de Highlight se desvinculó por completo al delito, días después cambiaría su versión asegurando que sí recibió un video ilegal en otro contexto y que hizo comentarios inapropiados al respecto y dejó la boy band Highlight. No obstante, aseguró que nunca grabó ni tuvo cámaras ocultas, conocida en Corea como modcam, o las hizo circular. Tras ser vinculado al Bernie Sun y dejar Highlight, Jungkook entró al servicio militar activo, pero luego su modalidad fue cambiada a alternativa debido a que sufrió una lesión durante su entrenamiento. En el 2021, el artista culminó sus labores como servidor y concluyó su contrato. Luego, en octubre del 2022, estableció su propia agencia, su más reciente video bajo la firma Fall Into Blue, el cual salió a finales del 2023. Las agencias salieron a hablar respecto al supuesto romance. La agencia de Junghyun solo mencionó que no pueden confirmar nada relacionado con la vida privada del artista, por favor comprendan. Mientras que la agencia de Hyuna dijo: las citas son un asunto estrictamente privado para el artista. Los artistas coreanos se conocerían mientras trabajaban para la agencia de talento Cube Entertainment. A pesar de haber coincidido en esta empresa y de haber colaborado en un álbum de la cantante, su relación se mantuvo en un plano amistoso, ya que Hyuna comenzó una relación con el rapero Dawn en el año 2016.
Los usuarios en las redes sociales estallaron por el anuncio de la posible relación debido a los antecedentes del cantante. Involucrando en un crimen sexual, los internautas manifestaron su decepción y llovieron duros calificativos en contra de ellos, ya que Yuna la mayoría de su carrera la ha basado sobre el feminismo. Y dime, ¿tú qué opinas?